Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente en otro video más. Hoy estamos contando ya 5 días del mes de junio y estamos a mitad del año en meses, aunque no en días. La mitad del año creo que es en julio más o menos, que en días que se cumple. Pero ya van 100 y pico de días de este año 2025, un año carajo que en el día 35 del año me agarró. Y bueno, ya ustedes conocen parte de esa historia, pero nada, el tiempo no se detiene, la vida tampoco se detiene y seguimos adelante. Ha habido muchos temas en esta semana, pero también ha habido una calma un tanto impresionante. Ayer veía yo a un joven que graba videos para YouTube señalar la cantidad enorme, ingente de podcasts que hay en la República Dominicana. Y muy por el contrario de lo que él piense, de lo que él señale o de la crítica que él tenga, yo creo en las reglas de la evolución. La evolución plantea que solamente aquellos que tienen la capacidad de adaptarse podrán sobrevivir. Y en una fauna digital como la que tenemos hoy en día, con una multiplicidad de medios donde mucha gente se expone, la dinámica que hoy la estructura de consumo ha establecido es que necesita constantemente elementos nuevos que atraigan novedad para ir moviendo la audiencia de un lado a otro. Quizás pocos, y cuando digo pocos puedo señalar el caso particular de Santiago o el mismo Luigny. Boli hace radio, no lo ubico en esa fauna digital porque no es su hábitat natural. Él está allí porque primero ha tenido una visión enorme desde el principio. Debo decir que muchas de las cosas que a lo largo del tiempo, por iniciativa propia, fui haciendo en el ritmo de la mañana, en el plano digital, fueron derivadas de conversaciones y de incentivos dados por Boli, para que la gente entienda. El ritmo de la mañana es propiedad de Grupo Medrano es propietaria de Ritmo 96, que es la dueña del programa. Somos talento, yo tengo una responsabilidad dentro del programa, conductor, también me encargo de parte de la producción y me encargaba de muchas cosas que en el día a día iban surgiendo, como fue surgiendo tener un perfil en Facebook, luego un perfil en Instagram, luego un perfil en Twitter antes del de Instagram, luego fue surgiendo el tema de crear un canal de YouTube, etcétera, y esto pasaba más rápido que la propia capacidad de respuesta que podía tener una empresa que se maneja a un ritmo que no es al que va la tecnología. Y muchas de las cosas que fui haciendo en los pasados 10, 12 años previos a este 2025 se derivaban de conversaciones con Boli, por lo cual yo considero que Boli es una de las gente que está más al pie del cañón con el tema digital y el trabajo que hacemos, y él ha tenido muy buenos resultados. Pero salvo lo que estos jugadores que yo he mencionado, Santiago Matías, Bolívar Valera, Luigny Corporán, que lo ha hecho bastante bien también, y otros elementos nuevos que han ido apareciendo. Yo estoy con uno que creo que ha sabido ir construyendo una base de seguidores muy sólida, que es Falla Media. Tengo 3 años ya con ellos. Por ahí hay otras plataformas también que no las menciono para que no vayan a pensar que tal vez uno los está mencionando para descalificar lo que hacen. Lo que sí es que quienes creen estructura y quienes fundamenten lo que están haciendo en los criterios tradicionales de los negocios, quizás hoy la cosa va más acelerada, pero el modelo, cuando se habla de modelo de negocios, del contenido digital, no es diferente en cuanto al propósito,
de cualquier otro negocio que haya existido previo a este. Son estructuras donde se ofrece contenido a una audiencia, se persigue obtener una ganancia a partir de la publicidad o el pago de Google, y esta ganancia o este pago cubrir costos, dejar un beneficio para quien ha hecho la inversión. Básicamente por ahí va todo esto. Veía con atención, veo un montón de gente que está haciendo podcast, un montón de gente que habla chácharas en estas plataformas, y créanme que no lo veo del todo mal, porque creo que es un ejercicio interesante, es muy bueno, porque sirve para muchas cosas. Primero, sirve para mucha gente darse cuenta que estar en un medio o detrás de un micrófono o frente a una cámara no es una tarea tan fácil, que no necesariamente la mierda que tú hables todos los días la gente le va a prestar atención, de que hay un factor que determina el por qué hay gente que se termina convirtiendo en un seguidor asiduo tuyo. Yo sigo a mucha gente de muchas partes del mundo, en inglés, en español y en francés y también en alemán, pero que sus canales están traducidos al inglés. Y no los sigo por lo que hacen, sino por una combinación de factores que terminan incidiendo para que yo sea su seguidor. Y este pana hablaba de la enorme cantidad de podcasts, pero cuando te vas y haces la sumatoria de views de todos ellos, no llegan entre todo el universo de lo que existe hoy, no llegan a acumular lo que uno solo de los que pueden sostenerse y de los que son consistentes en el tiempo acumula en una sola semana del contenido que comparte. ¿Por qué? Porque este trabajo que hacemos nosotros tiene una debilidad. Se ve fácil. Y mucha gente cree que por verse fácil cualquiera lo puede hacer. Es igual que el trabajo del zapatero. El trabajo del zapatero hoy tal vez no tenga demanda, no sea necesario, pero cuando el zapatero existía, porque la gente tenía la necesidad de reparar el calzado, hoy no reparamos calzado, sino que simplemente lo echamos a la basura y compramos otro, y por ello ya no hay zapateros como lo había en los 80 o en los 90. Eso pasa también con lo que hacemos. Quizás hoy lo que hacemos no motiva a mucha gente. Hay mucha gente que quiere ser youtuber. Cuando se comparten datos de Sudamérica y le preguntan a los más jóvenes cuál es tu objetivo, qué desearías ser. En Latinoamérica lo que más domina es creador de contenidos entre los más jóvenes. En Europa, en algunos países sucede lo mismo, pero no es la norma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vi el video, me pareció interesante, el pana no recuerdo, que me disculpe, vi su video, pero no nos quedemos en lo superficial. Básicamente esta es la moda del momento, mucha gente se para frente, hay una cantidad enorme que me aparece en redes sociales, yo los veo, que replican modelos que ya están establecidos, porque uno también tiene eso, pasaba antes también en la radio, uno tenía de referencia gente que le iba súper bien, uno trataba de copiar lo que otro hacía, pensando que replicando, haciendo lo que otro hacía, sin conocer el fondo, nos iba a nosotros a dar éxito, y lamentablemente no es así. Entonces, la transformación digital que se está dando y que va a continuar, que no se va a detener, que se ha convertido en un reto donde los medios tradicionales han tenido que recurrir a fórmulas que son bastante rapaces, que hace 20 años, 25 años atrás, eran fórmulas que estaban comenzando y tenían mucha crítica. Y créanme, que antes eran fórmulas bastante baratas en comparación con lo que la televisión y los medios hacían. Un programa
costaba antes hacerlo 10 veces más de lo que cuesta hoy hacer un programa. ¿Por qué? Bueno, porque antes se pagaban salarios más altos, antes la publicidad pagaba mucho mejor, antes había una concentración mayor de medios que permitía que este pago fuera más significativo. Antes no teníamos, hace 25 años no había una inversión más allá del 3%, a lo sumo, a nivel global, del presupuesto de publicidad. Quizás los grandes jugadores que percibían la gran inversión eran 4 o 5, donde esa concentración se daba porque eran los más eficaces, y todo esto cambió, se fue transformando. Muchos de estos agentes fueron muriendo, y es lo que tal vez el pana que hizo el análisis no entiende. Todavía hoy, el que creó el concepto y desarrolló la idea de lo que es el podcast, veo a mucha gente que quiere definir de manera escrito en piedra lo que es podcasting, lo que es podcastear. Pero ¿quién inventó el término? Hay un cruce de 3 cosas. Está iTunes, Apple, iPod, y este tipo que era periodista de MTV, residente en Texas, que empezó a través de un RSS feed a crear contenido de audio que tú podías descargar en tu computadora a través de estos RSS que se actualizaban. Era un pequeño programa, descargaba el contenido, tú lo escuchabas. Y él hacía estas conversaciones o estos programas que eran bastante extensos, 57, 2 horas, 57 minutos, 2 horas, donde él actualizaba de muchos temas y conversaba, divagaba. Y después de esto empezaron a aparecer un montón de gente que empezó a hacer lo mismo en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos entre el 2000 y el 2006, y mucha gente que ya tenía programas de radio empezó también a... Yo recuerdo que volví a escuchar a Rick Dees Weekly Top 40, que era un programa que yo escuchaba desde principios de los 90 en Radio Listín los domingos a la 1 de la tarde. Lo empecé a escuchar a través de, como forma de podcast. Estoy hablando de hace 20 años. Que este criterio no existía. Hochi, Teo Veras fueron de los primeros en poner disponible su contenido para ser descargado en este tipo de plataformas. Recuerdo yo que en el 2005, 2004, 2006, escuchaba gente que llamaba al mismo golpe y decía que lo escuchaba camino al trabajo en la mañana, Hochi, porque lo descargaban en su computadora y luego lo cargaban en el iPod y lo conectaban en el carro, y en el carro lo escuchaban de camino a su trabajo. Estoy hablando de hace 20 años. O sea, hay una generación que está interesada en una forma de hacer contenido que, si bien es cierto, en los elementos técnicos es novedosa, es interesante, pero en el fondo, en la forma, no tiene ninguna novedad. Ya existía. Se llama radio. Lo que pasa es que la radio tiene unos esquemas, un lenguaje y una estructura distinta. ¿Por qué? Porque la radio fue también transformándose y fue convirtiéndose con el tiempo en un medio para comunicar de costa a barcos la distancia en la que se encontraban, a un instrumento de comunicación remota, a un instrumento de difusión de información masiva, a un instrumento de entretenimiento frente al cual se reunía la familia. Luego se transformó y siguió transformándose en el tiempo, y en la última etapa tiene casi 70 años, que es más que todo lo que estamos viviendo ahora. Y donde los últimos 35, 40 años la radio no ha experimentado grandes transformaciones, simplemente ha ido agregando elementos nuevos que han ido apareciendo. La computadora para la reproducción de música aparece en la década de los 80, pero antes existían otros mecanismos de automatización en la radio que fueron previos a la llegada de la computadora.
las grandes cajas de reels, que eran mecánicas, pero que funcionaban de manera automática. Y luego llegaron los software en la década de los 80, a principios de los 80, y luego llegó la automatización más plena en los 90, y la radio se fue convirtiendo en un medio más autónomo, que puede durar meses una estación reproduciendo música sin que por allí pase una persona, porque hoy en día ya los software permiten esto. Entonces, la radio lo que ha ido es irse transformando. ¿Y qué ha hecho la tecnología? Internet, el abaratamiento de las cámaras de video, el que tú puedas pedir en China unas luces, el que puedas montar un set de radio en cualquier espacio que te lo permita. Pues, ¿qué ha hecho? Que le ha permitido a mucha gente con inquietudes y habilidades para comunicar la posibilidad de poder llegarle a una audiencia. Pero no deja de ser, en esencia, lo mismo, porque implica demanda de quien lo hace. Lo mismo que yo hago detrás de este micrófono, se lo demanda a quien se pone cada día detrás de una cama, frente a una cámara y con un micrófono, hacer el trabajo que sea. Hablar de farándula, tecnología, de criptomonedas, entrevistar a gente random, lo que sea. Implica disciplina, consistencia y compromiso. Y son los que cumplan con estos tres elementos los que van a perdurar. Veo mucha gente y de verdad los veo y sé que en un par de años ya no estarán, porque tengo mucho tiempo que consumo mucho contenido en YouTube y de este tipo, y los que estaban hace 3 años hoy ya no están. Los que estaban hace 5 hoy ya no están. Los que estaban hace 6 hoy ya no están. ¿Por malos? No. Es que así funciona la naturaleza. Solamente los más fuertes y los que puedan adaptarse pueden sobrevivir. Y ese modelo, evidentemente, es buenísimo porque sirve para ir descubriendo talentos que tienen lo que se necesita, y de ese grupo se queda uno, y de los miles se quedan 10, y de los 10 se convierte en megaestrella. De cada 1000 quedan 10, de cada 10 queda uno, y de ese uno, cuando lo llegas a 100 hay uno que se convierte en estrella. Entonces, claro, es interesantísimo el tema de cómo hoy los medios digitales han permitido que mucha gente pues tenga la oportunidad de exponerse y de ser descubierto. Pero así como yo comencé en la radio hace 27 años, casi 30 años tengo en la radio, comencé en el año 97, 98 más o menos, ya de manera continua desde el 99, y son 26 años, digamos, de manera continua, y así como yo fui construyendo en el tiempo un camino que no fue fácil abrirse paso en él, que entre tocar puertas y aprovechar oportunidades pasó mucho tiempo hasta que mi oportunidad llegó, y en el proceso nunca desaproveché el chance de aprender, de adaptarme y de aportar algo de valor a donde llegaba. Igual pasa con quienes hoy están sumándose al movimiento del podcasting. Yo no lo veo como un problema, yo no lo veo como algo degenerativo. Sí creo que hay mucha gente sin criterio. Creo que eso es normal, eso es parte del proceso que se está
viviendo hoy en día. Eso en su momento tocará fondo y habrá un replanteamiento. Creo que estamos viendo un fenómeno interesante. Creo que muchos de los que venimos del modelo anterior y hemos hecho tránsito a la par con lo que ha estado pasando, a veces no nos resentimos porque tenemos miedo al reemplazo, tenemos miedo a ser sustituido. Pasó con Sinatra y el rock en los 50, que lo despreciaba, lo odiaba, no quería. Entre los 50 y los 60 escribió muchos artículos donde era un crítico, pero lamentablemente Sinatra era ya la evidencia de un pasado que simplemente iba decayendo y que el presente y el futuro le correspondía a las próximas generaciones tomarlo, definirlo. Él iba a tener un espacio, claro que lo tuvo hasta el día que murió, pero ya no era el que generaba el interés de la masa más joven, que es la que muchas veces motiva, mueve a artistas, a creadores, a todo el que crea, a ser el centro de atención. Entonces, vi el video del pana, el que me disculpe que no me recuerdo de su nombre, tema de memoria. Creo que hizo muy buenas explicaciones, creo que se quedó corta en otra. El podcasting no está inventando nada nuevo. Nadie que venga a esto está trayendo la invención de la rueda. El elemento principal que determina el éxito está en el contenido y en el elemento desconocido que aporta el individuo que lo sirve. Tiene que ver tus características intrínsecas como individuo, qué tan buen comunicador eres, cuáles herramientas tienes, tu carisma, que es inherente, es necesario al requisito principal para poder atraer la atención de muchos o de un nicho en particular, lo que dices. Y como hoy está de moda decir cosas que ya se dijeron, como leí hace más de 20 años en un libro, el contenido es el rey. El medio, quien lo transmite y la forma en que lo emite o lo transmite son elementos accesorios. Es el contenido el rey. Y eso no ha cambiado desde que empezamos a comunicarnos. Nos vemos en un próximo video.